Saludos a todos y todas. Nos ponemos en las manos de Dios para dar inicio a esta presentación final para la asignatura de Matemática Básica 1 en este cuatrimestre 2002. Espero que el material que voy a compartir con ustedes pues les sea de mucha utilidad, no solamente para enfrentarse al examen final, sino para aprender y crecer, y que este aprendizaje les sirva para otras asignaturas y para su vida profesional. Así que, adelante. Iniciamos con este tema titulado Busca el número desconocido M en las siguientes operaciones. Operar a la inversa para hallar un valor desconocido. Tiene como base el dominio de las operaciones básicas, las directas y las inversas. De operaciones básicas, la suma, la resta, la multiplicación y la división. De esas 4 operaciones básicas, hay 2 que son directas, la suma y la multiplicación. De hecho, fueron las primeras 2 operaciones matemáticas que se realizaron. La primera actividad matemática fue contar. Y la primera operación matemática fue sumar. 3 más 7. Esta es una operación directa, porque esta operación parte de cantidades conocidas para obtener una cantidad desconocida. Me dice que al 3 le agregue 7. Entonces, obtengo una cantidad que no conocía y puedo obtenerla ahora. Esa es una operación directa. Cuando se parte de cantidades conocidas para llegar a una cantidad desconocida. Conozco los componentes de la operación y quiero hallar el resultado de la operación. Cuando estoy buscando un resultado, estoy operando de manera directa. Cuando estoy buscando un resultado, estoy operando de manera directa. Pero ¿qué tal si yo dijera que aquí hay un número que yo no sé cuál es? Ahora conocemos el resultado y queremos obtener un componente de la operación. Para eso tendríamos que operar de manera inversa. Yo tenía un primer elemento, un segundo elemento y un tercer elemento que era el resultado final. Pero ahora el resultado final es mi primer elemento y en lugar de estar llegando al final de la operación, ahora estoy iniciando una operación, pero inversa. Así que en lugar de sumar, su inversa, estaría restando. Y entonces tendría mi segunda cantidad. Y entonces no estaría iniciando una operación, sino que como vengo a la inversa, ahora estaría finalizando y estaría en mi resultado. Así que pongo igual a. Si escribimos esto al derecho, como el 1 es el 10, tendríamos que decir 10 menos 7 igual a m. Y si a 10 le quito 7, me quedan 3. Entonces m vale 3.
como lo vimos aquí arriba. ¿Y qué tal si decimos que conocemos el 3, pero no conocemos el segundo elemento? Pero sabemos que el resultado es 10. Siempre el elemento que queremos conocer, si vamos a operar a la inversa, debe estar entonces en primer lugar para que cuando yo invierta quede de último. Pero esto no es problema, porque la suma es conmutativa. Así que da lo mismo 3 más m que m más 3. Porque el orden en que yo realice una suma o una multiplicación no me altera el resultado. Invertir es, y estaría iniciando mi operación, que sería inversa de la suma. Mi segundo elemento y mi elemento final, entonces el resultado. Si lo escribo al derecho, iniciando con 10, iniciando la operación, mi segundo elemento, resultado final, y si a 10 le quito 3, me queda 7, entonces m vale 7. Así que podemos decir, generalizando, que cuando yo tengo una operación directa, al resultado lo opero a la inversa con el componente conocido. Y eso fue lo que hicimos en ambos casos. Aquí el resultado lo operé a la inversa. En lugar de sumar, resté. Le resté el componente que conocía, 7 menos 10. Cuando no conocía el 3, pero conocía el 7. Pues al resultado le resté el que conocía, el 7. Y aquí en la otra, al resultado le resté el que conocía, el 3. Pasaría lo mismo en la multiplicación, porque también es una operación directa. Vamos a ver el ejemplo. Si yo digo, conocí al 4 y conocí el 5, y obtuve como resultado el 20, que no lo conocía. Así que operé directamente, buscando un resultado. Pero ¿qué tal si yo no conozco uno de estos elementos? Yo no conozco cuál es el número que multiplicado 5, repetido 5 veces, me da 20. Pues opero la inversa y partiría de 20 para llegar a m. Si parto de 20, 20 va a ser mi primer número, 20. Y no estaría terminando la operación, sino iniciando la operación inversa. ¿Y cuál es la inversa de la multiplicación? La división. Y eso me daría m. Y si yo reparto 20 entre 5, ¿a cómo tocan? A 4. 5 veces el 4. Y 5 veces 4 da 20. Pero imaginémonos que no conozco el 5, pero conozco el 4. Como es bueno que el desconocido esté al final, pues lo pongo de primero aquí para que cuando yo invierta esté al final. Y eso no me altera en nada, porque la multiplicación es una operación directa, donde no importa en qué orden se opere, el resultado no se altera.
Y ahora puedo operar a la inversa desde el resultado hasta el término que no conozco. Así que iniciaría por 20. No estaría finalizando, sino iniciando una operación inversa de la multiplicación, que es la división. Mi segundo componente. Y entonces llego al final, así que pongo igual a K. Y 20, si lo distribuyo entre 4 personas, tocarían a 5. Y como cada una tocó 5, tengo 4 veces 5, y eso es 20. Así que K sería igual, si distribuyo 20 entre 4, tocan a 5. K vale 5. Que ya lo sabíamos. Pero de ahí podemos sacar como conclusión las reglas con las que vamos a operar. Cuando tengamos un elemento desconocido en una operación directa, podemos operar a la inversa desde el resultado. Al resultado lo operamos a la inversa con el componente conocido. Vamos a ver un ejemplo. M más 23. M más 23 igual a 60. Conocemos el resultado y conocemos un elemento de la operación. Entonces, para poder conocer este elemento de la operación que es desconocido, tendríamos que operar a la inversa. Vamos a colocarlo acá. Inversa desde el resultado hacia el valor desconocido comenzaría por 60. Finalizando la operación, ahora estoy iniciando una operación inversa. Y la suma, la inversa de la suma es la resta. Mi segundo valor y ahora sí estaría llegando a la operación. Y así podría hallar el valor de M. A 60 tengo que quitarle 23. Si a 60 le quito 20, me quedan 40. Pero tengo que quitarle 3 más. Así que si a 40 le quito 3 más, entonces me quedarían 37. M vale 37. Si no lo entendió así, puede hacerlo tradicionalmente. 60 menos 23. Tomo uno prestado al 6 y tengo 10. 10 menos 3, 7. Como al 6 le tomé uno prestado, quedó en 5. Y 5 menos 2, 3. Y ahí está el mismo 37. Usted puede hacerlo de manera analítica. Usted tiene que quitar 23, pero no tiene que quitarlo todo de una vez. Puede quitar 20. Y si a 60 usted le quita 20, son 40. Y si luego a 40 le quita 3 más, le van a quedar 37. Otro ejemplo más. 108 más 4m igual a 252. Tengo también una suma. E incluso el sumando, el segundo sumando, es un producto, pero es una suma. Lo que pasa es que uno de sus componentes también es una operación, pero es una suma. Y conozco el resultado, así que lo que estoy buscando es un componente de la operación. Eso significa que tendré que operar a la inversa. Y como siempre es bueno que el que voy a buscar esté de primero para que cuando yo opere a la inversa quede de último, entonces puedo cambiar esto y no me altera porque es una operación directa, suma y multiplicación, y se puede operar en cualquier orden y no se altera el resultado. Da lo mismo repetir 3 veces 4 es lo mismo que repetir 4 veces 3. La multiplicación es una operación directa y eso no la altera.
yo puedo repetir ahí tengo 4. Si lo repito, 3, 6, 9, 12. Me da 12. Porque repetí 4, 4 y 4. Pero aquí hay 3. Y yo repetí 3 más, y 3 más, y 3 más. 4 veces 3. Y 4 veces 3 también me da 12. Y si cambio el orden, puedo decir 3 más 2. Y aunque lo cambie de orden, va a ser lo mismo. Y le agrego 1, 2 y 3. Llego a 5. Pero si yo tengo 3, 1, 2 y 3, y le agrego 2, 1 y 2, también llego a 5. Así que tanto en la multiplicación como en la suma, el orden en que se opera no me altera. Me salí de la idea. Volvemos acá. Sería bueno que este yo lo ponga de primero, y como es una suma no se altera. Así que digo 4m más, si lo opero a la inversa, iniciaría con 252. En lugar de estar finalizando, estaría iniciando una operación, pero inversa de la suma, que sería la resta. Mi segundo valor es el 108. Y entonces estaría llegando a mi último valor, que es 4m. Si a 252 le quito 100, me quedan 152. Y si a 152 le quito 8, me quedan 144. Así que 4m vale 144. Vamos por el método tradicional. A 152 le quitamos 108. No hay ningún problema. 12, porque no puedo a 2 quitarle 8. Le cojo uno prestado al 5. Y como 5 es decena, el que le tomé prestado es una decena. Y sumado con 2 unidades me da 12. 12 menos 8, 4. Este queda por 4, pero no le estoy quitando nada, así que baja igual. Y 2 menos 1, 1. 144. Así que 4m es igual a 144. Todavía no tengo a m, que es la cantidad que quiero conocer, pero la multiplicación es una operación directa. Así que al resultado lo opero a la inversa. 144 entre 4, porque en lugar de multiplicar, divido. 14 entre 4, el número más cercano es 3, 3 por 4, 12. Tres por 4, 12. Al 14 me le van a sobrar 2. Bajo el siguiente 4.
Y número que multiplicado por 4 me dé 24 es 6. 6 por 4, 24. Ya no sobraría nada y terminaría la división. Entonces, ¿cuánto va a valer m? M va a valer 36. M vale 36. Ahí terminé. Y puedo comprobarlo, pero comprobarlo es opcional. Ya yo terminé. Cuando encontré el valor de m, ya yo terminé. Ahora, puedo comprobarlo. 4 veces 36, 36 son 72. 35 y 35 son 70. 36 son 72. Pero no son 2 veces, son 4 veces. 72 y 72 son 144. Así que 4 veces 36 son 144. Y sumado con 108, 8 más 4, 12. Llevo 1. 4 más 1, 5. Y 1 más 1, 2. Y exactamente nos dio 252. ¿Qué número multiplicado por 5 da 60? El 12. El 12 es 10 más 2. Y si usted lo repite 5 veces, 5 veces 10 son 50 y 5 veces 2 son 10. Y 50 más 10 son 60. Así que el número que multiplicado por 5 da 60 es 12. Así que este número que está acá, ese número que está acá, vale 12. Porque multiplicado por 5 da 60. Y si 2m valen 12, una sola m vale la mitad, 6. Entonces m será igual a 6. Como tenía una operación directa, operé a la inversa. 60 entre 5. Y eso me dio a 12. Y entonces 12 entre 2. Y eso me dio a 6. Veamos esto. Vamos a ampliar un poco. Reglas para operar a la inversa. Para hallar el valor de una componente desconocida en una operación directa, suma o multiplicación, el resultado se opera a la inversa con la componente conocida, sea suma o sea multiplicación. Pero ¿y si no son directas? Si no son suma o multiplicación, sino resta o división. Vamos a ver eso antes de continuar. Luego teníamos de la suma, que dijimos que 3 más 7 nos daba 10. La resta es inversa de la suma. Entonces estaríamos construyendo una resta. Comenzaríamos por 10, inversa de la suma, menos, segundo valor, 7. ¿A qué resultado llegaría si a 7 le quito 10? A 3. Ahí tenemos una operación inversa. Ahora, vamos a suponer dos cosas. Que me falta el primer elemento o que me falta el segundo elemento. Aquí la regla va a cambiar. Recuerden que en las dos operaciones anteriores, la suma y la multiplicación, no importaba si el valor desconocido estaba de primero o de segundo. Porque la suma y la multiplicación son conmutativas. No importa el orden de los componentes, el resultado da igual. Pero la resta no es conmutativa. No es lo mismo 10 menos 7. No es lo mismo que 7 menos 10. Porque 10 menos 7 me quedan 3. Pero 7 menos 10
7 positivos y tengo 10 negativos que me indican una deuda. Y si yo debo 10 y nada más pago 7, yo quedo debiendo 3. Y no es lo mismo que me queden 3 a tener una deuda de 3. No es lo mismo. Así que entonces va a haber reglas diferentes. Fíjense que como esta es inversa de la suma, significa que este número y este son sumandos. Así que cuando me falte el primero, cuando me falte el primer elemento, sencillamente que me quedan 2 sumando. Pues para obtener ese valor, lo único que tengo que hacer es sumarlo. Si yo digo que no conozco qué número está ahí, m menos 7 igual a 3. Si yo digo que no conozco ese número que está ahí, bueno, yo digo, ok, me quitaron 7 y me quedaron 3. Bueno, si yo a los 3 que me quedaron le sumo los 7 que me quitaron, yo voy a saber cuánto tenía. Entonces, para operar a la inversa, 3. Si vengo a la inversa, el 3 va a ser el primero. Estaría iniciando una operación inversa de la recta, que es la suma. Y 3 más 7, que es mi segundo elemento, me va a dar el valor de m. Y m vale 10. Pero imaginemos ahora que no es una resta que tenemos, sino una división. Y eso me da 14. Esto en una división, porque la división es la inversa de la multiplicación. Y sería entonces 14 entre 7. Y eso me va a dar 2. O como a usted le gustan que lo pongan así, entenderlo mejor, 14 entre su división tradicional, 7 igual a 2. Pero ¿qué pasa si yo digo que yo no? Entonces, ¿qué me va a dar eso? Conozco entre 7 igual a 2. Y si opero a la inversa, 2 sería mi primer valor. Estaría iniciando una operación inversa de la división. Y la inversa de la división es la multiplicación. Me multiplicaría 2 por mi segundo valor, 7. Y si vengo a la inversa, llegaría a m. Y 2 veces 7 me da 14. Así que m vale 14. Pero observe la resta y la división son inversas. Para hallar el primer elemento, aplicamos la misma regla anterior. Operamos a la inversa desde el resultado. Pero cuando es el segundo elemento, no se hace lo mismo porque yo no puedo cambiarlo. Pero ahora, en lugar de imaginarme que no conozco el primer elemento, quiero imaginarme
que no conozco el segundo elemento. Así que donde esté el 7 voy a poner una letra. Porque entonces me voy a encontrar con este segundo elemento, que no está al final. Y no lo puedo sencillamente cambiar de orden, porque la resta no es conmutativa. Si cambio el orden, lo altero. Entonces, ¿qué hago en ese lado? Bueno, pues opero, tendría que dar dos pasos. Primero voy a operar a la inversa. Y voy a comenzar con 3, ¿verdad? Voy a tener suma. Y ahora sí tengo una operación directa. Y la operación directa se opera el resultado a la inversa. Así que a 10, si lo opero a la inversa de la suma es la resta. Y le quito 3. Y me va a dar a F. Pero observemos aquí y observemos aquí. A ver qué fue lo que sucedió. Donde estaba F, ahora está 3. Y donde estaba 3, ahora está F. Esa es la resta. Vamos a ver la división, que también es inversa. En la división yo tengo que 14 dividido entre 7 me dio a 2. Y yo asumía que no conocía el 14, que era el primer elemento. Pero ahora yo quiero asumir que no conozco el segundo. Entonces yo digo, un valor desconocido y me da 2. Conozco el resultado. Si opero a la inversa, entonces estaría iniciando por 2 para llegar a 14. Y diría 2 de la división, y la inversa de la división es la multiplicación, y estoy multiplicando por mi segundo componente, que es K, para llegar a mi último componente, que ahora sería el resultado, que es 14. Y ahora queda planteada como una operación directa en la que me falta un componente y puedo operar desde el resultado a la inversa. Entonces diría 14. Operación inversa de multiplicación, división. Entre 2. Y eso me daría el valor desconocido, K. Pero de nuevo observemos esto. ¿Qué pasó aquí? Donde estaba K, ahora está el 2. Y donde estaba el 2, ahora está K. Pues ya eso se puede convertir en una regla. Cuando tengo operación inversa, como la división y como la resta, y me falta un segundo componente, no tengo que invertir la operación desde el resultado. Sencillamente tengo que intercambiar el resultado por el valor desconocido. Igual a 2. Pues si aplico la regla, como me falta el segundo componente en una operación inversa, si fuera el primer componente, invierto desde el resultado, pero como es el segundo, no lo invierto, lo que hago es que intercambio. Entonces, donde está el desconocido, pongo el resultado. Hago este cambio, ese para acá y este para acá. Y entonces tengo que 14
entre, y donde estaba acá yo voy a poner al 2. Y eso me va a dar igual a, y donde estaba el 2 yo voy a poner acá. Y ahora digo, si reparto 14 entre dos personas, ¿cómo tocan? A 7. Pues K vale 7. Y eso se puede asimilar como una regla, que fue la regla que vimos acá. Primera componente en una operación inversa. El resultado se opera a la inversa, con la componente conocida. Pero para hallar el valor de la segunda componente en una operación inversa, no se invierte la operación, solamente se intercambia el valor desconocido por el resultado y se realiza la operación. Bastante sencillo. Falta el segundo componente. Si fuera el primero, operaba a la inversa, pero como es el segundo, no operó a la inversa, intercambio. Entonces pongo a 243 aquí y a M aquí. Así que mi resultado sería 530 menos, y donde estaba M, ahora voy a poner a 243. Y donde antes estaba 243, ahora pongo a M. Lo intercambié. Así se hace cuando es una inversa y me falta el segundo componente. Entonces solamente tengo que realizar esta resta. 530 menos 243 igual a 287. M vale 287. Y eso usted puede comprobarlo. Si es verdad que 530 menos 287 que vale M, le va a quedar 243. Aquí tengo otro del mismo tipo, una inversa, y falta el segundo componente. Pues se intercambian. Y entonces tendría 129.600 entre donde estaba 3M, ahora pongo a 32. Igual a donde estaba 32, ahora pongo a 3M. Intercambié el valor desconocido por el resultado. Dividimos 129.600 entre 32 de 3M. Y como la multiplicación es una operación directa, si quiero conocer un elemento, opero a la inversa desde el resultado. El resultado, 4.050. Y si opero a la inversa, en lugar de multiplicar, divido. Pues divido 4.050 3. Y eso me va a dar el valor de M. Y dividimos 4.050 entre 3 y nos da 1.350. Y terminamos. Si se quiere hacer la prueba, se hace la prueba. Digo 3 veces 1.350 me daría 4.050. Y si divido 129.600 entre 4.050, me daría 32. En caso de que quieran hacer la prueba, hacen su prueba.
el primer elemento en una operación inversa, opero la inversa, sumo 192 y uno que llevo son 264. Entonces 8m vale 264. ¿Qué fue lo que hice? Que como me faltaba el primer elemento, operé a la inversa. Y 192, la inversa de la resta es la suma, 192 más 72, me dio 264. Y eso es lo que vale 8m. Pues ahora, 8m, 8 veces m, eso es una multiplicación, una operación directa. Pues el resultado lo opero a la inversa. Así que en lugar de multiplicar voy a dividir 264 dividido entre 8. Y eso me va a dar m. Vale 33. Si tengo un 4. Es 4 veces lo que está dentro del paréntesis. Eso es multiplicación. Porque me dice 4 veces el paréntesis. Eso es multiplicación. Y 4 veces el paréntesis me da 56. Yo no conozco el valor del paréntesis porque tiene un componente desconocido ahí que no me permite yo identificar la cantidad. Tengo que a 30 le quitaron 6 veces una cantidad, pero no sé cuánto hacen 6 veces una cantidad. Así que no sé cuánto le quitaron a 30. Y si no sé cuánto le quitaron a 30, tampoco sé cuánto dividí entre 3. Y si no sé cuánto dividí entre 3, tampoco sé cuánto le voy a sumar a 8. Ahora, una cosa sí sé, que lo que sea que dio ahí, yo lo repetí 4 veces y me dio 56. Pues yo tengo la multiplicación en la que me falta el segundo componente. Y la multiplicación es una operación directa. Aplico la regla. Porque se vea con mucho número, no me asusto. Como quiera que sea, todo el paréntesis es un factor que se está repitiendo 4 veces. Y si me falta un factor, una operación directa, yo invierto la operación desde el resultado. 56, en lugar de multiplicar, la inversa, divido entre 4. Y eso me va a dar todo el paréntesis. 56 entre 4 me va a dar todo el paréntesis. Pues divido 56 entre 4. 4. Entonces, todo ese paréntesis, todo lo que esté dentro del paréntesis, va a valer 14. Venimos al paréntesis. ¿Qué hay en el paréntesis? Que vale 14. En el paréntesis hay 30 menos 6m y sumado con 8. Todo eso estaba dentro de este paréntesis. A los paréntesis se le llaman a todos paréntesis, pero los paréntesis en sentido general están compuestos por este que se llama llave, este que se llama paréntesis, también puede ser raya vertical, encerrado en raya vertical o encerrado en una barra horizontal, agrupando las operaciones dentro de esta llave. 30 menos 6 dividido entre 3 más 8. Y todo eso que estaba ahí adentro da 14. Según vimos. Todo esto es igual a 14. Tengo un paréntesis, tengo una división, tengo una suma. Hay una propiedad matemática que se llama orden operacional. Me dice que las operaciones que están agrupadas en paréntesis se realizan primero.
y que luego se realizan las potencias y las raíces. Que en tercer lugar se realizan las multiplicaciones y las divisiones y que de último se realizan las sumas y las restas. Aquí no tengo potencia ni raíces, pero tengo división y tengo suma. La división debe ir antes que la suma, pero tengo un signo que me agrupa y los que están agrupados, las operaciones o datos que están agrupados van primero. Así que este debería ir primero. Pero ¿qué sucede? Que no lo puedo realizar primero porque no conozco a 6M. No conozco a 6M, así que no puedo dividir. Así que como no puedo dividir, no sé qué le voy a sumar a 8. Ahora bien, le voy a sumar a 8. Esto es un sumando. Todo lo que está aquí detrás es un sumando. Que se va a sumar con 8 y debe dar 14. Como la suma es una operación directa, aplico una regla. No me asusto de que porque esto tenga muchos números. No, no, no. Aplico la regla. Una operación directa me falta un componente. Invierto de la operación. Así que a 14. El inverso de la suma es una resta. Le resto 8. Y eso me da el valor de todo lo que está aquí. 30 menos 6M entre 3. Me va a dar todo eso que está ahí. Y si a 14 yo le resto 8, me quedan 6. Así que todo eso vale 6 menos 6M entre 3. Correcto. Y no conozco el primer elemento. En la operación inversa, cuando no conozco el primer elemento, opero la inversa. Entonces 6. En lugar de dividir, lo inverso, multiplico. Y eso me va a dar lo que está aquí. Porque vengo a la inversa. Comienzo aquí, número 2, mi final y número 3 es ese, 30 menos 6M. Y 6 por 3 me da 18, así que 30 menos 6M da 18. Inversa la resta y me falta el segundo componente. Recuérdense que cuando falta el segundo componente no se invierte la operación, solamente se hace un intercambio. Es el resultado para acá y el desconocido para allá. Así que entonces yo tendría 30 menos, y donde está 6M voy a poner a 18, porque lo intercambio. Igual a, y donde estaba 18 voy a poner a 6M, porque lo intercambio. Tengo que a 30 restarle 18. Menos 18, no, me fui un 0 de más. Ahora sí, igual a M, me da 12. ¿Cuánto vale M? 2. ¿Qué número multiplicado por 6 da 12? El 2. Entonces M vale 2. Comprobarlo, ya eso es otra cosa. Pero si quiero comprobarlo no está de más porque así voy a lo seguro. Luego aquí. 6 por 2 me da 12. Si a 30 yo le quito 12, me va a quedar 18. Si 18 yo lo divido, lo reparto entre 3, van a tocar a 6. Y si a 6 yo le agrego 8, me va a dar 14. Y si 14 yo lo repito 4 veces, me va a dar 56.
Yo se lo voy a dejar a usted para que le toque algo. Así que esa parte terminó ahí. Números enteros. Los números que agrupan a los positivos, a los negativos y al cero. Los números enteros. O sea, son números que tienen signo de más o signo de menos. Ahora vamos a seguir con las operaciones con números enteros. Los números enteros son aquellos que agrupan a los números negativos, a los positivos o naturales, los que tienen signo de más o los que no tienen signo. Y si no tienen signo de menos es porque son positivos. Y al cero. Primero vamos a ver la operación de suma y resta. En la operación de suma de entero se pueden presentar tres casos. Que los dos números enteros que yo vaya a sumar sean los dos positivos o que sean los dos negativos o que tengan diferentes signos. Como los positivos significa ganancia o tenencia. Si yo tengo varios números positivos, son ganancia todo, pues sumo todo para saber cuál fue mi ganancia total. Los negativos indican deuda. Pues si tengo varios negativos, yo sumo todos los negativos para saber cuál fue mi deuda total. Sencillamente lo sumo y le pongo ese mismo signo. Si son positivos, lo sumo y el resultado da positivo. Si son negativos, los sumo y el resultado me da negativo. Ahora, ¿qué pasa cuando tengo número positivo y negativo? Pues entonces ahí va a depender. Si tengo más dinero ganado que deuda, me va a quedar dinero. Si tengo más deuda que dinero ganado, me va a quedar deuda. Vamos a ver si vemos algunos ejemplos. Menos 9. Le sumaron un número y quedó 0. Si yo tenía una deuda y ahora tengo 0, no tengo deuda, pero tampoco tengo dinero. Y si yo debía 9, ¿cuánto pagué? 9. Los pagos, lo que pagué fue con el dinero que me gané, así que ese pago es positivo. Entonces, ¿qué número va aquí en el hueco? Un 9 positivo. Y vemos que sí, que si menos 9, yo le sumo más 9, que yo tenía una deuda de 9 y me gané 9, pues pagué mi deuda, pero me quedé sin dinero. 0. Tenía 3, una ganancia de 3, o otra ganancia, o una deuda si la tenía. Y entonces, ¿cuál fue el resultado? Me quedó una deuda. Si me quedó deuda, es porque mi deuda era mayor, y era mayor en 1. ¿Cuál es el número mayor que 3 en 1? El 4. Pues mi deuda era de menos 4. Si yo gané 3, pero debo 4, voy a pagar esos 3 y voy a quedar debiendo 1. Rebajé mi deuda. Elevado a 4 por menos 2 elevado a 3. ¿Qué me va a dar eso? Tengo potencia. Una base elevada a un exponente, eso es una potencia. Y tienen igual base. La potencia de igual base, se escribe la base porque el exponente indica que la base se repite. Y si yo repito 4 veces a menos 2,
y repito 3 veces a menos 2. Pero la multiplicación también me indica que se repite, porque 3 por 4 es 3 veces 4. Así que yo tengo aquí que debo repetir el menos 2 4 veces. Y tengo aquí que debo repetir el menos 2 3 veces. En total, ¿cuántas veces se están repitiendo? 7 veces. Pues se suman 4 más 3. Siete veces. Me dice que cuando tengo un número entero, si la base es negativa, solamente hay un caso en que el resultado da negativo. Cuando tengo una base negativa y un exponente impar. Es el único caso donde una potencia de entero da negativo. En cualquier otro caso es positivo. Porque si el número es par, sucede que cada vez que yo multiplique menos por menos me va a dar más. Cada vez que yo multiplique 2 veces me da más. Y eso es par. Pero si es impar, cuando multiplico menos por menos me da más, pero cuando vuelvo y multiplico más por menos, entonces me da menos. Por eso cuando es impar da menos. Así que el resultado de esta potencia va a dar menos. Y 2 elevado a 7 es 2 multiplicado 7 veces por sí mismo. Elevado a 7 igual a 128. Así que entonces esto me da como resultado menos 128. Veamos la resta de enteros. 3. Tengo una deuda mayor que lo que gané. Así que no me va a quedar dinero, me va a quedar deuda. Y si de 5 pago 3, todavía quedo debiendo 2. Pero esto es una suma, así que esto es un total. Y hay una regla de la suma que dice que si al total yo le quito un sumando, me tiene que dar el otro sumando. Si a 10 le quito 3, me van a quedar 7. Si al total le quito un sumando, me queda el otro sumando. Si al total le quito un sumando, me queda el otro sumando. Esa es una regla de la suma, una propiedad. Siempre que al total le quite un sumando, me queda el otro sumando. De los dos, cualquiera de los dos. Vamos a quitar el menos 5. El otro sumando. Ese deberá ser mi resultado. Vamos a comprobarlo. La resta de enteros, primero hay que convertirla en una suma y después entonces realizar la operación. Porque yo tengo aquí a menos 2, menos delante, me indica que es el opuesto del que esté aquí adentro. Y el opuesto de menos 5 es una cantidad igual a 5, pero con un valor diferente, con un signo diferente. Sería más 5. Así que el opuesto de menos 5 sería más 5. Si fuera aquí, el opuesto de más 3 sería menos 3. Pero aquí el opuesto de menos 5 es más 5. Entonces, ahora yo voy a sumar más 5. Primero lo convierto en una suma, interpretando el opuesto. Y vamos a ver si es verdad que me da el resultado que tiene que darme. Si tengo una deuda de 2 y una ganancia de 5, gané más que lo que debo, así que me va a quedar dinero. ¿Cuánto dinero me va a quedar? Dinero me va a quedar, no deuda, dinero. ¿Y cuánto dinero me va a quedar? Bueno, si de los 5 que gané pago 2, todavía me quedan 3. Y este es el resultado de la resta. ¿Y qué cuánto dije que tenía que dar? Más 3. ¿Cuánto me dio? Más 3. Al total quitarle el primer elemento, al total menos 2, vamos a quitarle a más 3.
Vamos a ver cuál debe ser el resultado. Ya sabemos que si al total le quitamos un sumando, debe darme el otro sumando. Así que la respuesta que busco debe ser menos 5 aquí. Pero vamos a comprobarlo. Expresamos con una suma. Menos 2. Le voy a agregar el inverso de más 3. Y el inverso de más 3 es menos 3. Porque el inverso solamente dejo la misma cantidad y le cambio el signo. Y ya está el inverso. Entonces, ¿ahora qué tengo? Bueno, estoy sumando dos deudas. Eso me da un total de deuda. Estoy totalizando mis deudas. Estoy sumando mis deudas para saber el total de lo que debo. Debo 2 y debo 3. En total, debo 5. Y este es el resultado de la segunda resta que hicimos. ¿En cuánto dije que debía darme? Menos 5. Vivo una deuda de 5. Lo que gané es más que lo que debo, así que me va a quedar dinero. Y si tengo 7 y pago 5, todavía me quedan 2. Ganancia de 7. Pero le estoy restando menos 5. Entonces escribo para quitar el inverso. El inverso de menos 5 es más 5. Y tengo ganancia, ganancia. Pues eso me da un total de ganancia. Si por un lado me gané 7 y por otro lado me gané 5, en total me gané 12. Pues tengo una deuda de 7. La escribo, una deuda de 7. Interpreto el opuesto. El opuesto de menos 5 me da más 5. Y entonces ahora resulta que gané 5, pero debo 7. No voy a poder pagar todo, voy a quedar debiendo. ¿Cuánto? Si a una deuda de 7 nada más le pago 5, me quedo debiendo 2. Este ya es multiplicación. En la multiplicación hay una regla sencilla que me dice que signos iguales dan positivo. Punto. No son iguales, no da positivo, da negativo. Porque para que den positivo, tienen que ser iguales. Ahora, ¿de dónde sale esa regla? Esa regla sale de aquí. Imagínense que usted tiene un 2 y un 3. Si lo va a combinar con signo positivo y negativo, usted tiene dos posibilidades, positivo, negativo, y dos posibilidades, positivo, negativo. Si combina dos posibilidades con dos posibilidades, se le da 4 posibilidades. Tendría un 2 negativo, un 2 positivo, un 2 negativo. Tendría que se combinaría el 2 positivo, podría combinarse 2 veces. Y con un 3 negativo. Y el 2 negativo también podría combinarse 2 veces. Con el 3 positivo y con el 3 negativo. Y si esto yo lo multiplico, entonces yo tendría más 2 por más 3 y a menos 2 por más 3 y menos 2 por menos 3.
Ahora vamos a ver estos resultados uno por uno. Los naturales, solamente yo iba a decir 2 veces 3. Pero la multiplicación de números enteros, el primero, que es el multiplicador, el que me dice cuántas veces debo repetir al segundo, tiene signo. Y su signo me dice si debo repetir el segundo como mismo está, de manera positiva, o su inverso. Así que en este caso me dice que repita a más 3 2 veces, como mismo está, de forma positiva. Así que yo tengo 3 más 3. 2 veces, más el más 3 2 veces, 3, 3. Y eso me da más 6. Aquí me dice que repita de forma positiva, sin invertir, el menos 3. Entonces aquí yo 2 veces. Menos 3, menos 3. Y eso me da menos 6. Aquí me dice que repita 2 veces el opuesto de este segundo número. Y el que está aquí es más 3. Pero como es su opuesto que voy a repetir a menos 3. ¿Cuántas veces? 2 veces. Menos 3. Menos 3. 2 veces. Y eso me da menos 6. Aquí también me dice que repita 2 veces el opuesto de menos 3. Y el opuesto de menos 3 es más 3. Lo repito 2 veces. Más 3. Más 3. Obedecí la instrucción que se me dio, que repitiera 2 veces el opuesto de menos 3. Y el opuesto de menos 3 es más 3. Y lo repito 2 veces. Más 3, más 3. Y eso me da más 6. Y es a partir de aquí que yo saco una conclusión. Yo observo que donde me dio positivo, los factores fueron más y más. Los signos aquí eran iguales. Aquí también me dio positivo y los signos eran menos y menos. Iguales los signos. Los signos eran positivo y negativo, diferentes. Aquí, negativo y positivo, diferentes. Y de ahí es que sale la regla que me dice que cuando los signos son iguales, da positivo, y cuando los signos sean diferentes, va a dar negativo. De ahí es que sale la regla. Y la regla es igual para la multiplicación y para la división, porque la división es inversa de la multiplicación. Si yo divido el producto, entre un factor, me tiene que dar el otro factor. Si dividí más entre más, me tiene que dar más. Si divido menos entre menos, signos iguales, me va a dar más. Menos entre menos y me da más. Pero cuando divido menos entre más, me da menos. Y aquí divido más entre menos, signos distintos, el resultado me va a dar menos. Cuando vengo a la inversa de la multiplicación, que es la división.
Así que se comportan iguales. Cuando los signos son iguales, da positivo. Cuando los signos son diferentes, da negativo. Por eso entonces esa regla de signos le aplica tanto a la multiplicación como a la división. Cuando los signos son iguales, dan positivo. Si no, dan negativo. Para que den positivo, tiene que ser igual. Entonces, ahora sí podemos venir aquí. Teníamos aquí una multiplicación. Así se simboliza en la computadora el signo de multiplicar, un asterisco. Y tengo que los signos son iguales, menos y menos. Pues entonces el resultado me va a dar más. 35. Usando el conocimiento sobre operaciones enteras. De altura sobre el nivel del mar y un submarino que navega a 3.240 metros bajo el nivel del mar. Okay. Primero vamos a señalar algo. Entonces aquí estaría menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Tenemos un mínimo, menos 5 y un máximo, 3. Desde el inicio hasta el final. El inicio es el mínimo, el final es el máximo. Y entonces, ¿cuántas unidades hay entre ellos? ¿Qué recorrido de unidades habrá entre ellos? Aquí lo puedo ubicar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Pero ¿y si no tuviera el gráfico? Necesito entonces otro modelo matemático, una fórmula. Pues para hallar ese recorrido, ese rango entre los dos valores, esa distancia entre un valor mínimo y un máximo, que se llama recorrido o rango, simplemente tengo que al valor máximo, aquí yo tenía un valor mínimo, menos 5, 5, 6, 7 y 8, y le sumé un recorrido al valor máximo. Un sumando me da otro sumando. Así que si a valor máximo le quito valor mínimo, me va a dar rango. Y si a valor máximo le quito rango, me va a dar valor mínimo. Porque si al total le quito un sumando, me da otro sumando. O sea, a partir de esto, yo sé que si a un valor mínimo, desde un valor inicial, yo le sumo una cantidad de valores, un rango, un recorrido, llego a un valor máximo. Las cosas. Porque si esto es profundidad y esto es altura, y yo quiero saber cuál es la distancia entre un submarino y un avión, pues yo tengo la profundidad es un valor mínimo y la altura del avión es un valor máximo. ¿Qué es lo que estoy buscando? Rango. ¿Y cómo lo encuentro? Valor máximo menos valor mínimo. La altura es positiva. 1.240 metros bajo el nivel del mar. Eso es profundidad. Y eso es negativo. La altura del avión es un valor máximo. La profundidad del submarino es un valor mínimo. Entre ellos dos, y yo sé que rango, un recorrido, un rango, desde la profundidad hasta la altura. Entonces, ¿cuál es el valor máximo? 8.500. Restarle el valor mínimo. ¿Y cuál es el valor mínimo? Menos 3.240. Lo pongo entre paréntesis por ser negativo. Menos 3.240. Que primero tiene que convertirse, tengo que interpretar el opuesto. Entonces eso me da 8.500. 140 es 3.240. 40. Pero hay cosas que uno puede analizarla con lógica. Si yo quiero hallar la distancia entre dos números que son negativos los dos,
los resto. Y si yo quiero hallar la distancia entre los dos números que son positivos los dos, los resto. Pero si yo quiero hallar la distancia entre dos números, que uno es positivo y el otro negativo, los sumo. Vamos a ver. Entre menos 2 y menos 6. Distancia menos 6, menos 2. Las distancias siempre dan positivas en signo. Entonces, resto esto. 6 menos 2, 4. Mire a ver, 1, 2, 3, 4. Si yo quiero hallar la distancia entre más 1 y 6, distancia entre 1 y 6, los dos positivos, los resto. Y 6 menos 1, 5. Vamos a ver, desde 1, digo 1, 2, 3, 4 y 5. Si tienen el mismo signo, los números negativos se restan. Ahora, si tienen signos distintos, se suman. Mire, la distancia, vamos a borrar un poco de estos puntos para no confundirnos. O vamos a ponerlo de otro color. Así tampoco nos confundimos. La distancia entre menos 5 y 3 se suman si son signos distintos para la distancia. Entonces tendría 5 más 3, eso me daría una distancia de 8. Cuéntelo desde 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En los dos formatos. El análisis de valor máximo, valor mínimo, rango. Y resolver esto mediante un cálculo mental, sabiendo que si son signos iguales hay que restarlo y si son signos contrarios, para hallar su distancia hay que sumarlo. Así que esto vale en cuanto a la distancia. Cuando son signos iguales se restan, cuando son signos contrarios se suman para la distancia. Aquí, por ejemplo, me dice, si Pitágoras nació en el 585 antes de Cristo, se comenzó a contar el tiempo con el nacimiento de Jesucristo. Entonces, nació en el 585 antes de Cristo, por aquí, antes de Cristo, 585. Y murió en el 490 antes de Cristo, también murió antes de Cristo, en el 490. El valor de su muerte no puede estar antes de su nacimiento, tiene que estar después. Porque una persona no puede morir primero y nacer después. Y usted dice, pero esto está como raro aquí. No, no está raro. Lo que pasa es que los números negativos comienzan a la inversa. Desde el 0 comienzan a subir. O a descender, mejor dicho, pues están negativos. Y aunque tengan cantidades grandes, en realidad son más pequeños. Porque indican una deuda mayor. Indican una pérdida mayor. Ha habido un rango entre su nacimiento y su muerte.
y yo sé que el rango es igual a valor máximo menos valor mínimo, pero también sé que cuando los signos son iguales, para hallar distancia, se restan. Pues a 585 yo le voy a restar 490. 99 y 4 menos 4, 0. No pongo nada. ¿Cuántos años vivió? 95. ¿Cuáles fueron los años transcurridos entre su nacimiento y su muerte? 95. Entonces ahí está la respuesta. Si Pitágoras nació en el 585 a.C. y murió en el 490 a.C., ¿cuántos años vivió? 95. Aquí yo puse que hay que calcular un rango, pero en el examen no va a estar eso ahí, sino que usted tiene que recordarlo. Vamos a ver este otro. 645 a.C. y vivió 78 años. ¿En qué año murió? Aquí está el año 645 antes de eso. Eso es negativo. Menos 645. Pero no conozco el año en que murió. Y comenzó a vivir, fue avanzando hacia la derecha, eso es positivo. Ustedes recuerdan que si al valor mínimo le sumamos el rango, máximo fue el momento en que él murió. Una deuda, un número negativo que expresa deuda, un número positivo que expresa ganancia. Si solamente me gané 78 y debo 645, no voy a poder pagar. Me va a quedar deuda. ¿Cuánto? 645 menos 78 que pagué. A 567. Y ese menos 567 representa el año en que murió. Y como es negativo, entonces significa que es antes de Cristo. Entonces, ¿en qué año él murió? En el 567 antes de Cristo. Ok, vamos a hacer el 5 y el 8. Dice el 5. Una bomba extrae el petróleo de un pozo a 225 metros de profundidad. Eso es negativo. Y eso es un valor mínimo. Por la profundidad. Y lo eleva a un depósito situado a 142 metros de altura. 148 metros de altura. Eso es positivo.